los precios de transferencia. Parte 3. ¿Cuál es el marco legal internacional que rige los precios de transferencia? El marco jurídico que rige los precios de transferencia se encuentra en el párrafo 1 del artículo 9 del modelo de convenio tributario de la OCDE, que establece las reglas que determinan el ajuste que puede hacerse a efectos fiscales a los beneficios de las empresas asociadas cuando éstas celebren operaciones entre ellas que no respeten el principio de plena competencia. Las directrices de la OCDE en materia de precios de transferencia constituyen la herramienta interpretativa del artículo 9, proporcionando una guía para la aplicación del internacionalmente reconocido principio de plena competencia. La versión original de las directrices se publicó en 1995 y ha sido objeto de actualización de manera continuada a lo largo de los años. La última versión de las mismas se publicó en 2017 y recoge los resultados de las acciones 8 a 10 del Plan de Acción BEPS. En junio de 2018, las directrices volvieron a actualizarse para incorporar una revisión a las guías sobre la aplicación del método de distribución del resultado. Muchos países han adoptado una normativa interna en materia de precios de transferencia alineada con los estándares de la OCDE. El prefacio a las directrices de la OCDE en materia de precios de transferencia proporciona una excelente visión general sobre la relevancia y complejidad de la materia, dado que los países han de reconciliar su legítima potestad de gravar los beneficios de un contribuyente con la necesidad de evitar que una misma renta quede gravada por dos o más jurisdicciones. También explica por qué los países miembros de la OCDE han decidido utilizar el criterio de la entidad independiente como punto de partida para tratar las operaciones intragrupo, puesto que se entiende que es el medio más adecuado para llegar a unos resultados equitativos y minimizar el riesgo de no eliminar la doble imposición. Conforme a este criterio, se gravarían los beneficios que las entidades habrían obtenido de haber sido independientes entre sí. Para garantizar la correcta aplicación del criterio de entidad independiente, los países miembros de la OCDE han adoptado el principio de plena competencia. Procesos en el contexto de precios de transferencia. Un análisis de precios de transferencia sigue habitualmente este proceso. El primer paso consiste en identificar la operación vinculada realizada entre empresas asociadas. El segundo paso exige revisar los detalles de dicha operación en lo que denominamos análisis funcional, para así determinar quién hace qué funciones en la susodicha operación. Esto exige un alto nivel de conocimiento de la industria y de la propia operación. La información fundamental que ha de extraerse concierne a las funciones, riesgos y activos asociados a la operación objeto de estudio, así como las circunstancias de mercado y los términos contractuales de la operación. El tercer paso supone la selección del método de determinación de los precios de transferencia que se considere más adecuado teniendo en cuenta la concreta operación objeto de examen. Las directrices describen 5 métodos distintos y la elección de uno de ellos no dependerá únicamente de la naturaleza de la operación vinculada, sino también de la disponibilidad de la información y de la fiabilidad de la información de la que se dispone a la hora de poder desarrollar el análisis. Una vez se haya seleccionado un método y, dependiendo de cuál sea el elegido, se realizaría un análisis de comparabilidad para determinar si los precios o los márgenes establecidos en las operaciones vinculadas están alineados con aquellos que habrían acordado partes independientes de encontrarse en las mismas circunstancias. En ocasiones será necesario acceder a bases de datos externas. A la vista del resultado del análisis de comparabilidad, se podrá determinar si se ha alcanzado una aproximación satisfactoria a las condiciones de plena competencia. ¿Qué significa ser comparable? Se ha de realizar una comparación entre operaciones vinculadas celebradas entre partes vinculadas y operaciones no vinculadas
celebradas entre partes no vinculadas. Las condiciones de plena competencia derivan de las operaciones no vinculadas comparables y se aplican a las operaciones vinculadas. Las directrices de la OCDE en materia de precios de transferencia establecen: no existe ninguna diferencia entre las situaciones comparadas que afecte sustancialmente al factor elegido para aplicar la metodología, por ejemplo, el precio o el margen, o bien resulta factible realizar ajustes razonablemente precisos para eliminar los efectos provocados por tales diferencias. Para determinar tales diferencias, han de evaluarse los factores de comparabilidad. El análisis de comparabilidad se centra en 5 factores. 1. Cláusulas contractuales. 2. Análisis funcional, incluyendo los activos utilizados y los riesgos asumidos. 3. Características de los bienes o de los servicios. 4. Circunstancias económicas. Y 5. Estrategias empresariales. Existen 2 tipos de operaciones comparables. Los comparables internos existen cuando hay una operación comparable entre una de las partes de la operación vinculada y una parte independiente. Los comparables externos existen cuando la operación comparable se produce entre 2 partes independientes, no siendo ninguna de ellas parte de la operación vinculada. Los métodos de determinación de los precios de transferencia. Las directrices en materia de precios de transferencia describen 5 métodos que pueden emplearse a la hora de determinar si las condiciones impuestas en las relaciones comerciales o financieras entre empresas asociadas están alineadas con el principio de plena competencia. El objetivo es seleccionar el método más adecuado para el caso en particular. Los métodos tradicionales son el método del precio libre comparable, el método del precio de reventa o el método del coste incrementado. Los métodos basados en el resultado de las operaciones son el método del margen neto operacional y el método de la distribución del resultado. El método del precio libre comparable compara el precio facturado por los bienes transmitidos o los servicios prestados en una operación vinculada con el precio facturado en operaciones no vinculadas comparables en circunstancias similares. El objetivo fundamental es constatar la similitud de los productos o servicios que constituyen el objeto de la operación vinculada con aquellos que constituyen el objeto de la operación no vinculada comparable. Este método es el camino más directo y fiable para aplicar el principio de plena competencia. Veamos ahora un ejemplo del método del precio libre comparable. El producto producido por la compañía A en India es vendido a una parte vinculada residente en Alemania a un precio de 100. Se trata de una operación vinculada. Existe un comparable interno dado que ese producto también se vende a una parte independiente en circunstancias comparables a un precio de 80. Para que estas operaciones puedan considerarse comparables, han de tenerse en cuenta una serie de factores, como, por ejemplo, el tipo y la calidad del producto, el volumen de la venta en la operación vinculada y en la no vinculada, las cláusulas comerciales y de pago, el tipo de mercado, el eslabón de la cadena de valor donde dichas operaciones están situadas y el tiempo en el que éstas se realizan, entre otros factores. Si todos estos factores son similares, se podrá concluir que esta operación no respeta el principio de plena competencia, dado que el precio de transferencia no es similar al acordado en la operación no vinculada comparable. El método del precio de reventa se inicia con el precio al que se ha adquirido a una empresa asociada un producto que se revende después a una empresa independiente. El precio de reventa se reduce en un margen bruto
que permite al revendedor realizar un beneficio adecuado teniendo en cuenta las funciones que ha desarrollado, los activos utilizados y los riesgos asumidos. Este método alcanza su máxima utilidad cuando se aplica a actividades de marketing. El margen bruto del revendedor en la operación vinculada ha de ser comparado con los márgenes brutos acordados por revendedores independientes en operaciones no vinculadas comparables. Veamos un ejemplo del método del precio de reventa. La compañía C, residente en Etiopía, adquiere productos de limpieza de una parte vinculada residente en Estados Unidos, la compañía D, para su distribución a partes independientes también residentes en Etiopía. El margen bruto de la compañía C es del 25%. Para realizar el análisis de comparabilidad es necesario encontrar compañías comparables a la compañía C, teniendo en cuenta las funciones que realiza, los activos que utiliza y los riesgos que asume en relación a la importación y reventa de los productos de limpieza adquiridos. Se seleccionan como comparables a las compañías 1, 2, 3 y 4, compañías independientes dedicadas a la distribución de productos de limpieza de las cuales se posee información financiera. En términos generales, el rango de márgenes brutos que estas compañías comparables consiguen varía del 30 al 40%. Cabe concluir entonces que la operación entre las compañías C y D no está alineada con el principio de plena competencia, puesto que el margen bruto de dicha operación es inferior a aquel logrado en operaciones no vinculadas comparables. Esto significa que el precio de transferencia fue alto y que el margen de beneficio de la compañía C fue inferior a aquel realizado por compañías comparables. El método del coste incrementado parte de los costes en que ha incurrido el proveedor de los bienes o servicios en una operación vinculada por los bienes transmitidos o los servicios prestados a un comprador asociado. Este coste se incrementa en un margen que le permita obtener un beneficio apropiado teniendo en cuenta las funciones desempeñadas, los activos utilizados, los riesgos asumidos y las condiciones del mercado. El resultado, que se obtiene después de incrementar el coste mencionado con dicho margen, puede considerarse como un precio de plena competencia de la operación vinculada original. Este método es particularmente útil cuando se aplica a la venta de productos semiacabados entre partes asociadas, cuando éstas concluyen acuerdos de explotación común o de compraventa a largo plazo, o cuando la operación vinculada consiste en la prestación de servicios. Veamos un ejemplo del método del coste incrementado. La compañía E, residente en Sudáfrica, se dedica a la fabricación de herramientas a partir de materiales adquiridos a compañías independientes. Estas herramientas son vendidas a la compañía F, entidad vinculada residente en Australia, así como a una compañía independiente residente igualmente en Australia. El margen bruto que obtiene la compañía E en la operación vinculada es del 40%. Existe un comparable interno, dado que las herramientas producidas por la compañía E se venden igualmente a una parte independiente. El margen bruto en el comparable interno es del 40%. Siendo así, se puede decir que la operación celebrada entre las compañías E y F está alineada con el principio de plena competencia, dado que el margen bruto es idéntico al de la operación no vinculada comparable. El método del margen neto operacional estudia el beneficio neto calculado sobre una magnitud apropiada, por ejemplo, los costes, las ventas o los activos que un contribuyente obtiene por razón de una operación vinculada y lo compara con aquel que partes independientes habrían conseguido en circunstancias similares. Esto significa que el margen neto de beneficio obtenido por el contribuyente a partir de la operación vinculada deberá establecerse en referencia
a aquel que habrían obtenido empresas independientes en operaciones comparables. Veamos un ejemplo del método del margen neto operacional. La compañía G, residente en Francia, adquiere productos farmacéuticos de una parte vinculada residente en Estados Unidos, la compañía H, para venderlos en Francia, invirtiendo en actividades de promoción y marketing. El margen neto de beneficio de la compañía G es del 12%. Para realizar el análisis de comparabilidad, es preciso encontrar compañías comparables a la compañía G en relación a las funciones que realiza, los activos que utiliza y los riesgos que asume. Las compañías 5, 6, 7 y 8 son distribuidoras independientes de productos farmacéuticos que igualmente desempeñan actividades de marketing y promoción. Son seleccionadas como comparables y existe información financiera sobre ellas disponible. El rango de margen neto de beneficio logrado por las compañías comparables fluctúa entre el 18 y el 22%. Siendo así, cabe concluir que la operación realizada entre las compañías G y H no es respetuosa con el principio de plena competencia, ya que el margen neto de dichas operaciones es inferior al margen neto logrado en operaciones no vinculadas comparables. Esto significa que el precio de transferencia fue alto y que el margen de beneficio neto conseguido por la compañía G en las operaciones vinculadas fue más reducido que aquel logrado por partes independientes en operaciones comparables. El método de la distribución del resultado busca analizar si la distribución de los beneficios acordada por empresas asociadas en operaciones vinculadas es consistente con aquella que partes independientes habrían acordado en circunstancias similares. Este método es utilizado en casos en los que ambas partes realizan aportaciones únicas y valiosas. Cuando las partes están tan integradas entre sí que sus contribuciones no pueden ser evaluadas aisladamente de forma fiable, o cuando comparten los riesgos fundamentales asociados con la operación. Para realizar la distribución de los beneficios se pueden emplear varios criterios en función de los hechos y circunstancias que concurren en cada caso. Es importante mencionar que es el único método bilateral. Ejemplo del método de la distribución del resultado. La compañía I, residente en Reino Unido, desarrolla secretos industriales, mezclas, para la producción de licor. El licor producido es vendido a granel a la compañía J, entidad vinculada residente en Colombia. La compañía J, además de embotellar el licor adquirido de la compañía I, desarrolla y posee canales de marca y distribución para su distribución en Sudamérica. Ambas compañías realizan contribuciones únicas y valiosas respecto de la operación. La compañía I desarrolla y posee conocimientos prácticos, know-how y secretos de producción industrial. La compañía J desarrolla y posee canales de marca y distribución. Ambas contribuciones son importantes para el éxito de la producción y de la comercialización del licor. Este método se aplica para calcular los beneficios de las compañías I y J en relación a estas operaciones. Los beneficios derivados de la operación se dividen o distribuyen entre las compañías conforme a unos criterios económicamente válidos, como por ejemplo la inversión realizada, los costes en los que se ha incurrido, los activos utilizados o cualquier otro método que represente la contribución relativa de las partes, reflejando así la aplicación del principio de plena competencia. Pasemos ahora a la aplicación práctica de los métodos. El método del precio libre comparable es el camino más directo y fiable para aplicar el principio de plena competencia, por lo que puede considerarse preferible respecto de otros métodos en los casos en los que su aplicación resulte fiable.
requiere de un alto nivel de comparabilidad en el producto o servicio y se utiliza a menudo en las ventas de bienes y en operaciones financieras como los préstamos. El método del precio de reventa resulta apropiado en operaciones comparables de venta o de distribución. Este método no resulta adecuado cuando el distribuidor realiza una contribución única y valiosa. El método del coste incrementado puede ser útil en el contexto de operaciones comparables de producción o de prestación de servicios. Su uso tampoco es aconsejable cuando el fabricante o el prestador del servicio realizan una contribución única y valiosa. El método de margen neto operacional es, en cierta medida, asimilable a los métodos de coste incrementado y precio de reventa, en la medida en que su uso es apropiado respecto de operaciones comparables de fabricación, servicios, venta o distribución. Es poco probable que sea fiable cuando la entidad objeto del análisis realiza contribuciones únicas y valiosas. El método de la distribución del resultado puede ser adecuado en operaciones entre entidades cuando ambas realicen contribuciones significativas únicas, cuando sus operaciones empresariales estén altamente integradas o cuando las partes compartan los riesgos fundamentales. Precios de transferencia y BEPS. Es importante mencionar que las acciones 8 a 10 del proyecto de erosión de bases imponibles y traslado de beneficios, BEPS por sus siglas en inglés, aspiran a garantizar que los resultados de los precios de transferencia estén en línea con la creación de valor. Las directrices recogidas en los informes finales de las acciones 8 a 10 y 13, publicados en octubre de 2015, ya se han incorporado a la versión de 2017 de las directrices en materia de precios de transferencia. En 2018 se realizó una nueva actualización de las mismas para incluir la revisión a las guías sobre la aplicación del método de distribución del resultado, realizada en el marco de la acción 10. Vea por favor el resto de presentaciones y consulte los materiales de lectura. Una vez hecho esto, estará preparado para realizar el test de autoevaluación que se publicará en la plataforma de intercambio de conocimientos en línea para administraciones tributarias, Knowledge Sharing Platform for Tax Administrations o KSP.